hoy vamos a hablar del abonado. El abonado consiste en poner abono en nuestro bonsái y en nuestras mascotas. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola jardinarios, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien por ahí. En este vídeo os voy a explicar los aspectos básicos del abonado, en qué influye cada elemento y cómo tratar las carencias y los excesos. Así que, vamos a ello. Los tres elementos químicos básicos de cualquier fertilizante son N, P, K. Eso estamos cansados de verlo. Primero vamos a hablar de la N, que corresponde al nitrógeno. El nitrógeno es el elemento químico que nos ayuda en el desarrollo correcto de los tallos y las hojas de las plantas. Un abono rico en nitrógeno nos viene bien sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de las plantas. El nitrógeno está presente en toda la vida de la planta, desde la germinación hasta la recolecta, pero la cantidad del mismo varía de una etapa a otra. Además depende de la especie y de la variedad, de ahí que en ocasiones se cometan errores de carencia o exceso de nitrógeno. El nitrógeno es muy esencial porque una vez dentro de la planta, regula la capacidad de creación de proteínas, aminoácidos, enzimas, clorofila, alcaloides, ácidos nucleídos y vitaminas de sus tejidos. Estas proteínas son necesarias para la producción de nuevas células para el crecimiento de la planta. Por lo tanto el nitrógeno es responsable del crecimiento del tallo, hojas, ramas y del vigor de toda la planta, así como para la sustitución de partes de plantas viejas. Ahora vamos a hablar de los problemas que puedes tener por exceso y por deficiencia de nitrógeno. Un síntoma de la deficiencia de nitrógeno puede ser cuando las hojas inferiores se vuelven amarillas durante la fase vegetativa o a principio de la fase de floración. La planta puede mostrar signos de que las hojas obtienen poco crecimiento, y las plantas parecen no prosperar. Los pecíolos y tallos serán un tono algo rojo o púrpura. La mejor manera de resolver una deficiencia de nitrógeno es usar un purín de ortigas por ejemplo, con una dilución al 15% por litro de agua para que vaya directamente a las raíces. Después de la fertilización, todas las plantas deficientes en nitrógeno absorberán la mayor cantidad de nitrógeno posible y la planta volverá a su color verde brillante. La planta tardará unos días en recuperarse. La velocidad en la recuperación dependerá siempre del grado de carencia que tenga la planta, de modo que una rápida detección ayudará siempre a facilitar la recuperación de las mismas en un tiempo más reducido. Dependiendo del sustrato y de los abonos utilizados, las plantas se podrán recuperar más o menos rápido. En los sistemas de cultivo hidropónico la velocidad en la recuperación de la planta será mucho más rápida que en un cultivo en tierra con abonos orgánicos. Las plantas deberían recuperarse aproximadamente en una semana después de proporcionarles nitrógeno, pero las hojas amarillas que ya tenía, por desgracia no se recuperarán y habrá que eliminarlas. Ahora vamos a hablar en caso de exceso qué hay que hacer. Demasiado nitrógeno le da a la planta un aspecto espeso y verde oscuro, pero esto la deja más indefensa ante las enfermedades y los insectos. Otra cosa es que los tallos comienzan a ser privados de elasticidad y fragilidad, en la fase de crecimiento y en el caso de exceso de nitrógeno, procederemos a reducir o eliminar durante unos riegos el abono de crecimiento, y unos días después de eso si estamos en proceso de floración y fructificación seguiremos abonando solo con abonos ricos en potasio y fósforo y sin nitrógeno añadido a ser posible. De este modo las plantas pueden seguir alimentándose para crear los frutos según la fase en que se encuentren y eliminar al mismo tiempo los excesos del nitrógeno. En el caso de existir una sobrefertilización más acentuada previamente podemos realizar un lavado de raíz para limpiar un poco el sustrato del exceso de nutrientes, y seguidamente realizar un riego con las dosis adecuadas de potasio y fósforo. Una buena opción para esto sería por ejemplo diluir ceniza de madera al 10% por litro de agua. La ceniza tiene que ser de madera sin tratar. El exceso de nitrógeno afecta a los tallos de la planta haciéndolos frágiles y la inmunidad de la planta también se pone en peligro, permitiendo enfermedades o una invasión de insectos. Ahora vamos con la P, que es el fósforo.
El fósforo es el elemento químico esencial para el crecimiento vegetal. Juega un papel muy importante en la fotosíntesis y en el transporte de nutrientes. Ayuda con la división celular, el crecimiento de nuevos tejidos y a transportar los aminoácidos a través de la planta. Además de influir en la salud general y la energía de la planta. Existen diversos signos y síntomas de la deficiencia y excesos de este nutriente que debes tener en cuenta. Primero, la deficiencia normalmente empezará a afectar a las hojas más viejas que están en la parte inferior de la planta. Estas hojas pueden empezar a manifestar un aspecto brillante y cambiar de color a un tono más oscuro de verde, azul y gris. ¿Cómo solucionamos la deficiencia de fósforo? Una causa de la deficiencia de fósforo es el pH de las raíces. Un pH en las raíces de entre 6,2 y 7 es óptimo para maximizar la absorción del nutriente. Por lo tanto, lo ideal es lograr que la tierra tenga un pH dentro de ese rango cuando se manifiesten los síntomas de deficiencia. Esto se puede lograr utilizando remedios para modificar el pH. Por ejemplo con el vinagre de manzana, en este caso serían 250 mililitros de vinagre aproximadamente diluidos en 4 litros de agua reposada o de lluvia. No uséis agua del grifo ya que reduciría el efecto. Para saber el pH hay herramientas que lo miden de manera más precisa, pero también existe un test casero que podemos hacer. Para ello cogeremos con una palita un poco de tierra de la zona afectada. Si es un bancal cogeremos tierra de varios puntos al azar. Para hacer este test necesitaremos agua destilada ya que el agua del grifo es ligeramente alcalina, y la de lluvia ligeramente ácida. Así que la medición nos podría salir distorsionada. También utilizaremos vinagre normal y bicarbonato sódico. Como veis son cosas sencillas que todos tenemos en casa. En este caso utilizaremos el vinagre, que es un reactivo ácido, y el bicarbonato, es un reactivo alcalino. Así que mezclándolos con nuestro suelo según cuál de los dos reaccione sabremos qué tipo de suelo tendremos, y si ninguno de los dos reacciona entonces lo que sabremos es que tendremos un suelo más o menos neutro. De hecho si mezcláramos el vinagre y el bicarbonato veremos que reaccionarían uno con el otro. Para comprobar si es alcalino, echamos un poco de tierra que queremos comprobar en un vaso, rellenamos con el agua destilada y removemos bien, que quede todo bien mezclado. Una vez hecho esto y estado todo bien mezclado añadiremos el vinagre y removemos un poquito. Si no salen apenas burbujas o ninguna burbuja significaría que de alcalino no tiene nada. Para ver si es ácido, mismo procedimiento que al inicio. Llenamos el vaso con otra muestra de tierra y agua destilada, removemos bien hasta que mezcle bien y echamos el bicarbonato sódico. Que apenas salen burbujas o ninguna. Eso significa que no es ácido. Si apenas reacciona en ambas pruebas significa que tenéis un suelo neutro. Bueno, volviendo al tema principal, también se puede utilizar un fertilizante orgánico con cantidades adecuadas de cada nutriente vital para asegurarte de que tus plantas reciban los niveles necesarios de fósforo. Puedes agregar otras fuentes de fósforo a la tierra para maximizar la exposición. Algunas buenas fuentes de fósforo son el humus de lombriz, la harina de pescado, harina de hueso, el caparazón de cangrejo y el fosfato de roca blanda. Si observas el principio de una deficiencia de fósforo no te desesperes y añadas demasiado fósforo a la tierra. Es posible que las plantas no puedan absorber otros nutrientes y el daño sea mayor. Las temperaturas más frías pueden dificultar la absorción de niveles adecuados del nutriente en tu plantación. Las temperaturas inferiores a los 15 grados Celsius pueden empezar a causar efectos negativos. La extensión de manchas marrones, tallos rojos y violetas, y otros síntomas, una vez tomes las medidas correctas ya no afectarán a las hojas nuevas. No te preocupes si las hojas viejas no se recuperan. Eso es normal. Ahora veremos qué pasa si hay exceso de fósforo. Cuando la planta está saturada de fósforo, bloquea otros elementos como el calcio, hierro, cobre, magnesio y zinc. De modo que deberemos estar atentos a otras carencias de otros elementos para saber la severidad del exceso de fósforo.
Las hojas nuevas crecen delgadas y desarrollan clorosis, quemaduras en las puntas y bordes de la hoja. Hay menor espacio intermodal, aparecen deficiencias de zinc, hierro, calcio y magnesio. Las hojas inferiores se curvan y les salen manchas y las puntas de las raíces presentan una muerte regresiva. ¿Cómo solucionamos el exceso de fósforo? Primero comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, rectificar, o demasiada saturación en el sustrato. Si es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta. Deberemos medir la EC de salida para saber cómo desaturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado. No utilicéis durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta. ¿Y qué es el EC? Te preguntarás. Pues el EC es un acrónimo que representa las palabras electroconductividad. Dicho de manera sencilla, el valor de EC es la concentración de sal en un sustrato o en una solución de nutrientes. La concentración de sal es un buen indicador de los nutrientes disponibles. Indica si tus plantas están recibiendo la cantidad correcta de nutrientes. Para ello existen unos medidores especiales, por si os interesa dejaré en la descripción el producto. Si quieres más info acerca de esto escríbeme en los comentarios, y quizás haga un vídeo explicando más en profundidad esto mismo. Y por último la K, que es el potasio. El potasio es un macronutriente que necesitan las plantas en mayor cantidad. Al igual que el nitrógeno y el fósforo. Las plantas absorben el potasio que se encuentra en la solución del suelo en forma del catión. La cantidad de K en la solución del suelo está en función de la liberación del potasio intercambiable, generalmente localizado alrededor de las partículas de arcilla. Los cultivos extraen grandes cantidades de potasio del suelo para su crecimiento y desarrollo y como es de esperarse, la falta de este elemento influye negativamente en el rendimiento y calidad del cultivo. El potasio ayuda a la planta al correcto desarrollo de flores y frutos. Eso evidentemente para los árboles frutales y plantas de flor y frutos un abono con alto contenido en potasio nos va a venir estupendo. Ahora vamos a ir con los síntomas en la planta por la deficiencia de potasio. Es importante que tengas en cuenta que si actualmente te estás encargando de plantas en un sistema hidropónico, no tendrás que preocuparte por esto. Las deficiencias de potasio son extremadamente raras en sistemas basados en agua. Si presentan síntomas visuales similares, asegúrate de volver a revisar tu sistema antes de tratarlo para solventar este problema. De vez en cuando se producen deficiencias en la tierra y en otros medios. El síntoma que apreciarás más habitualmente es una coloración marrón o amarilla en las puntas y en los extremos de las hojas. Con el paso del tiempo, se irán enroscando, y parecerán quemadas, como sucede con la falta de hierro. Otra cosa que levantará sospechas es el estiramiento. Si una planta parece más alta que las que hay a su alrededor, esta no es una buena señal, ya que debilita los tallos. La aparición de manchas en las hojas será el siguiente síntoma que aparecerá. En primer lugar, estos puntos necróticos se caracterizan por su tonalidad marrón. Si no los tratas, comenzarán a aparecer más manchas, pero esta vez cloróticas, caracterizadas por su color blanco. Las venas de las hojas mantendrán su color verde, a diferencia de lo que sucede con otras deficiencias. Lo que notarás que va cambiando de color son los tallos y los pétalos, que ahora muestran tonos rojizos. Esta deficiencia ralentiza el crecimiento de la planta. Las hojas crecen pequeñas en tamaño, y este es el momento en que la deficiencia se vuelve más peligrosa. La escasez de potasio es muy móvil, ya que se extiende por la planta muy rápido, a diferencia de otras deficiencias. Esta se extenderá a las hojas abanico más grandes, y lo más probable es que las mate. ¿Cómo solucionamos la deficiencia de potasio? Antes de adoptar cualquier cambio en tu medio de cultivo o solución de riego, si tu cultivo es indoor, échale un vistazo a tus luces. Si dispones de luces de cultivo LED HPS potentes,
puede que estés sobrecalentando las hojas. Mostrarán síntomas de quemaduras incluso si la temperatura general es fresca. Simplemente asegúrate de comprobar esto primero. Aleja tus plantas de las luces durante un par de días para determinar la raíz del problema. Cuando se trata de un problema del pH, asegúrate de establecer y mantener un pH saludable durante todo el ciclo vital. En cultivos en tierra, el valor de pH debería ser bastante neutral, entre 6 y 7 para conseguir la absorción óptima de potasio. En cuanto a los sistemas hídricos o de fibra de coco, es recomendable emplear un pH ligeramente más ácido, idealmente entre 5,5 y 6,5. Para arreglar problemas de pH, asegúrate de hacer un lavado de raíces. Emplea agua destilada con pH neutro para eliminar el exceso de nutrientes en la tierra. Disuelve en el agua tan solo la mitad de la cantidad habitual de tu solución fertilizante. Quizás también estés regando tu planta en exceso. Poner en práctica un riego adecuado es un aspecto clave para que tu planta esté sana. El método y la frecuencia con que la riegues tendrá un gran impacto en tu futura cosecha. No lo pases por alto. Asegúrate de leer las etiquetas de los suplementos o de informarte muy bien de lo que estás aportando, ya sea líquido o sólido, para ver cómo interactúan estos nutrientes entre ellos. Una cantidad excesiva de unos bloqueará a otros. El calcio y el nitrógeno provocarán que disminuya la absorción de potasio. Por ejemplo, simplemente asegúrate de no usar demasiada cantidad de uno en concreto sin comprender completamente lo que produce. Siempre puedes usar un suplemento o abono casero rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Haz esto solo cuando hayas lavado las raíces de tu planta. Deja que la planta se recupere y mantente alerta con las nuevas hojas y vigila cómo crecen. Cuando las plantas sufren una carencia de nutrientes, están débiles y tienen poca resistencia a las enfermedades. Por eso es importante saber cómo detectar y resolver la deficiencia a tiempo. El potasio es esencial para la producción de terpenos. Si no aplicas la cantidad suficiente, tus cosechas no tendrán suficiente sabor ni tamaño. La fase de floración es el momento en que es más probable que te encuentres una deficiencia como esta. Así que puedes ayudar a la planta un poco regando con el abono de cebolla que os enseñé en el canal. Ir a verlo, os lo dejo por aquí en la letra I. Ahora vamos a ver los síntomas en la planta por el exceso de potasio. Las nuevas hojas crecen delgadas y desarrollan clorosis. También verás quemaduras en los bordes y puntas de la hoja y menos espacio intermodal. Las hojas inferiores se curvan y se desarrollan manchas. Además de eso, la zona radicular se vuelve más ácida, un pH inferior a pH 5. Y las puntas de las raíces retroceden. ¿Cómo solucionaremos el exceso de potasio? Primero hay que comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, o por otra parte si hay demasiada saturación en el sustrato. Si es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta. Deberemos medir la EC de salida para saber cómo desaturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado. No utilicéis durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta. Tendríamos una deficiencia indirecta de calcio o magnesio inducida por un exceso de potasio. Así que andar con ojo con sobreabonar, sobre todo cuando usemos líquido, ya que puede ser un desastre importante. Así que si no queréis complicaros mucho la vida, buscaros abono sólido orgánico de liberación lenta, o si es un producto, respetar las proporciones y los tiempos a rajatabla. Bueno, pues hasta aquí el potasio, y ya hemos acabado de explicar las letras principales de todo abono. Entonces recordar, en la mayoría de los cultivos, las necesidades de las plantas son superiores a las reservas existentes en forma asimilable de los elementos en el suelo, por lo que es necesario realizar aportes de los mismos mediante el uso de abono y sustancias fertilizantes. Se considera que los elementos primarios son el nitrógeno, N, el fósforo, P, y el potasio, K.
nitrógeno, fósforo y potasio. Los factores que más influyen sobre la absorción son la temperatura y la humedad. A medida que aumenta la temperatura se incrementa la absorción, debido a una mayor actividad bioquímica, hasta llegar a un nivel óptimo por encima del cual decrece progresivamente hasta paralizarse. Con bajas temperaturas ocurre lo contrario, dado que se ve dificultada la actividad bioquímica y se produce una disminución de la solubilidad en el suelo. De modo semejante, ocurre que a medida que aumenta la humedad se produce un incremento en la absorción de nutrientes. Bueno señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que toda esta información que he compartido con vosotros os sea de utilidad. Si te ha gustado y crees que puede servirle a alguien, compártelo, dale un like que yo lo vea, y si tenéis dudas o sugerencias con temas que queréis que trate en próximos vídeos, dejármelas en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.